911, where is the emergency? Not emergency. Actually on the Belmar Bridge, right after heading south in the middle of the bridge, there's a car that's abandoned. It's off to the side of the road. What kind of car is it? It kind of looks like an old beat-up, light tan-colored, sedan. And what was your name, sir? If it's okay, I'd just rather be anonymous. La noche del 2 de diciembre de 2016, un auto apareció abandonado sobre el puente de la Ruta 35 en Belmar, New Jersey. Las llaves seguían puestas, pero no había rastro de su dueña. El viento frío del océano golpeaba la entrada del Shark River mientras las sirenas policiales iluminaban la escena. Nadie imaginaba que detrás de ese vehículo solitario se escondía uno de los crímenes más inquietantes de la década. A partir de ese momento, el nombre de Sarah Stern quedaría grabado en la memoria de toda una comunidad. Sarah Lee Stern tenía 19 años y vivía en Neptune City, un pequeño municipio de Nueva Jersey. Era hija única. Su madre, Carla, había fallecido en 2013 tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, y desde entonces vivía con su padre, Michael, y su inseparable perro Buddy. Sarah era el centro de un círculo familiar amplio y amoroso, lleno de tíos, tías, primos y una abuela que la adoraban. Había crecido en esa misma ciudad costera donde asistió a la escuela secundaria Neptune y más tarde comenzó sus estudios en Brookdale Community College. Sus amigos, profesores y vecinos la describían como una joven inteligente, amable, atlética y con un talento artístico que no pasaba desapercibido. También era espontánea, alegre y tenía una sensibilidad especial para conectar con los demás. Tenía una frase favorita que definía su forma de ver la vida. Practica un optimismo temerario, que aparecía una y otra vez en sus dibujos, cuadernos y piezas artísticas. Ella animaba a quienes la rodeaban a ser auténticos, a mostrarse tal cual eran. No solo lo decía, sino que también lo vivía. Sarah también era muy cercana a sus amigos de toda la vida. Entre ellos se encontraban Liam McAtasney y Preston Taylor, a quienes conocía desde la infancia. Habían crecido juntos en Neptune City, compartiendo la vida escolar, pasatiempos y vivencias de juventud. Preston incluso fue su pareja en el baile de graduación, lo que reflejaba la confianza y cercanía que existía entre ambos. Liam también era una figura constante en su vida cotidiana, formando parte de su entorno desde hacía años. Pero podemos decir que la amistad que tenía con Liam era más fuerte, ya que se conocían hacía 13 años. Sarah conoció a Liam y su hermano gemelo cuando apenas tenían 6 años y los tres se hicieron inseparables. Tenían un grupo al que llamaron El Escuadrón y con el tiempo continuaron compartiendo juntos, iban a las mismas clases, salían en grupo e incluso Liam llegó a poner a Sarah como familiar en su perfil de Facebook. Esto los llevó a pasar muchos momentos juntos, inclusive los más dolorosos, como fue la enfermedad y eventual muerte de la madre de Sarah. El viernes 2 de diciembre, Sarah pasó toda la mañana con un amigo. Pasearon por la ciudad, almorzaron en Taco Bell y luego él la acompañó al banco donde ella tenía que retirar algo de dinero. Ya por la tarde, regresaron juntos a la casa de Sarah. La última comunicación registrada entre Sarah y su padre ocurrió un día antes, el 1 de diciembre. Él estaba de vacaciones en Florida y le había enviado una foto del castillo de Cenicienta en Disney World. Sarah respondió con un mensaje corto, comentando que el castillo se veía muy lindo con las luces. Esa fue la última vez que se supo de ella. Al día siguiente, el 2, no hubo contacto entre Sarah y su padre. Quizás se debió a que ella estuvo ocupada durante todo el día, pero llegada la noche, a las 10:35 p.m., su papá le escribió para saber si estaba despierta, ya que no había tenido noticias suyas en todo el día. No obtuvo respuesta. Preocupado le escribió más mensajes, pero tampoco hubo señales de Sarah. La abuela también intentó comunicarse con ella, sin éxito. El silencio fue total. Esa falta de respuesta encendió las primeras alarmas en la familia. Horas más tarde, un aviso llegó a la policía del condado de Monmouth, que fue el llamado que escucharon al comienzo de este video.
Un auto había sido encontrado abandonado sobre el puente de la Ruta 35. El vehículo pertenecía a Sarah. Inmediatamente avisaron a su padre Michael Stern, que se encontraba en Florida de vacaciones, lo que llevó a prepararse para regresar rápidamente a Nueva Jersey para buscar a su hija. La escena no ofrecía pistas claras. No había signos de violencia, ni huellas, ni objetos desordenados. Desde el primer momento, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de una desaparición voluntaria o incluso de una autoeliminación. Fue entonces que se inició una búsqueda intensa en el Shark River, un cauce de aguas oscuras y profundas que en otras ocasiones había sido escenario de tragedias similares. Se desplegaron buzos, helicópteros y equipos de rescate especializados, pero no se halló ningún rastro de Sarah. El 6 de diciembre, la familia de Sarah organizó una búsqueda civil. La comunidad de Neptune City se movilizaba, se imprimieron carteles, se organizaron vigilias con velas y se compartieron publicaciones en redes sociales. Había cientos de personas de la comunidad, entre ellas quienes habían ido a la escuela con ella, amigos de su familia y sus amigos, incluyendo a su mejor amigo Liam, quien incluso habló en televisión. Llevaba lentes oscuros y dio una nota mencionando que esperaba que encontraran algo ese día. Durante la investigación descubrieron cámaras de vigilancia en la zona del puente de la Ruta 35 y otra en el puente vecino, algo que por fin podría mostrar qué había pasado con Sarah esa noche en el puente. Pero cuando fueron a la escena descubrieron que ambas cámaras no habían estado funcionando en años, pero encontraron otras cámaras que sí podían brindar más datos del día de la desaparición. Estamos hablando de las cámaras de los vecinos de los Stern. Estas cámaras captaron que ese día Liam y Sarah salieron y volvieron a la tarde. Una de las cámaras de vigilancia captó a Liam saliendo esa tarde de la casa de su amiga y según entrevistas posteriores, él dijo que en ese momento estaba yendo al trabajo. Después se vio el auto de Sarah saliendo en reversa de su entrada, pero no se pudo corroborar quién conducía realmente. Su auto salió de la casa cerca de las 11:45 p.m. y luego terminó en el puente. En cuanto a la teoría de la autoeliminación, todos, incluyendo a su padre, sus amigos, sus profesores, coincidían que no había señales de depresión. Además, Sarah había dejado en casa su cartera, su teléfono y dinero, o sea, nada tenía sentido. Y sobre la hipótesis de desaparición voluntaria tampoco cuadraba, porque dejó solo a su perro Buddy, aún sabiendo que no había nadie en la casa, cosa que no era normal en el comportamiento de Sarah, una persona que adoraba a su perro y a los animales, y dejarlo solo sin alimentos no era característico en ella. Todo esto llevó a creer que algo más había pasado. Ante la falta de resultados, los investigadores comenzaron a mirar más de cerca las últimas horas de Sarah. Querían saber con quién había hablado, dónde había estado y qué planes tenía para ese día. Entonces entrevistaron a su entorno más cercano y escucharon versiones que parecían coherentes al principio. Pero con el paso del tiempo, algunas respuestas comenzaron a mostrar inconsistencias. Eran pequeños detalles, contradicciones mínimas, pero suficientes para sembrar dudas. Nadie lo sabía aún, pero la verdad estaba por salir a la luz. Y no sería fácil de asimilar. Durante semanas, la investigación no logró avanzar con firmeza. Las entrevistas con familiares, vecinos y amigos no arrojaban pruebas concretas y la falta de evidencias mantenía el caso estancado. Pero a comienzos de enero de 2017, una nueva información llegó a manos de los investigadores. Era una pista distinta a todo lo recopilado hasta el momento. Una grabación que, aunque en ese momento no se conocía públicamente, marcaría un antes y un después en el caso. Durante semanas, el caso de Sarah Stern se había movido en un terreno incierto. Una desaparición sin testigos, sin señales de violencia y con hipótesis que iban desde una fuga voluntaria hasta una autoeliminación. Pero a medida que el tiempo pasaba y no aparecían rastros de Sarah, algo empezó a inquietar a los investigadores. Y fue entonces cuando la investigación dio un giro inesperado. Los nombres que comenzaron a aparecer en los informes policiales no eran desconocidos. Todo lo contrario. Se trataba de dos de las personas más cercanas a Sarah, Liam McAtasney y Preston Taylor.
Como mencionamos, ambos eran amigos de la infancia y parte esencial de su círculo íntimo en Neptune City. En los días posteriores a la desaparición, se sabe que Liam fue interrogado por la policía y respondió con aparente serenidad. Al principio nada en su comportamiento despertaba sospechas. En ese interrogatorio, Liam llevaba nuevamente unos lentes oscuros, estaba en el patio del frente de la casa de su madre y, como mencioné, se veía tranquilo. Un comportamiento muy extraño de alguien tan cercano a Sarah que debería estar más preocupado. Los policías solo querían saber qué sabía sobre ella durante las últimas horas que estuvieron juntos y si Liam llegó a ver si Sarah podría haber estado deprimida basándose en su comportamiento. Él dijo que en el pasado su amiga había mostrado una tendencia a tener comportamientos autolesivos y conductas que ponían en riesgo su bienestar. Y recordemos que ninguno de sus amigos y familiares dijeron que ella presentaba síntomas de depresión y que no concordaban con la teoría de autoeliminación, lo que resultaba extraño. Liam también mencionó que durante los últimos meses Sarah le compartía que se sentía miserable viviendo con su padre y que quería huir de su casa, ir a Canadá para alejarse de él. Habló de una mala relación que Sarah tenía con su padre y que ella le dijo que tenía que salir de ahí por las discusiones y peleas que mantenían constantemente. Michael Stern, el padre, se encontraba en Florida desde hacía varias semanas, lo que hacía poco probable su implicación en la desaparición de su hija. Por esa razón, la policía no lo consideró un sospechoso, a pesar de lo mencionado por el amigo de Sarah. En esa entrevista también dio detalles de lo que hicieron juntos durante ese día. Mencionó que fueron a Taco Bell de Draper y luego a la casa de ella y que más tarde había salido camino al trabajo. Mediante este interrogatorio pudieron tener una línea de tiempo de las últimas horas en que vieron a Sarah. Pero con el correr de los días, las versiones que Liam daba comenzaron a mostrar fisuras. Había detalles sospechosos que dejaban muchas dudas y actitudes que empezaban a parecer forzadas. La policía notó esas grietas y también lo hicieron personas cercanas a Liam, quienes comenzaron a percibir algo distinto en él. Estaba más irritable, distante e incluso hablaba del caso con una frialdad que no pasaba desapercibida. One thing I want to talk to you guys about was if she did jump off the bridge. What are the odds that she's not somewhere all the way out in the ocean? But and did she tell you she was going to jump off the bridge? No. Preston Taylor, otro de los amigos más cercanos de Sarah, también fue interrogado por la policía. Durante la entrevista, repitió casi palabra por palabra la versión que había dado Liam, lo que encendió las alertas de los investigadores. No solo coincidían los detalles, sino que algunas frases eran idénticas, como si hubieran sido ensayadas. Cuando le preguntaron qué creía que le había pasado a Sarah, su respuesta fue desconcertante. Según él, había escuchado que Sarah se había tirado al río y que él también creía esta versión. Pero la forma en que lo dijo, sin emoción ni vacilaciones, dejó una impresión inquietante. Has anybody told you that she's jumped? What do you think, Sam? I think she jumped. Okay, why do you think she jumped? Lo que en un principio había parecido un caso sin culpables claros, empezó a mostrar otra cara. La mirada se enfocó entonces en donde nadie pensó que deberían mirar, en los propios amigos de Sarah. Sin embargo, aún faltaba algo crucial, una prueba que confirmaría lo que apenas comenzaba a sospechar. Y esa prueba no tardaría en llegar, aunque lo que revelaría pondría al descubierto una traición aún más profunda que cualquiera imaginaría. El gran avance en el caso de Sarah Stern llegó en enero de 2017, cuando una grabación secreta fue entregada a las autoridades. La había realizado Anthony Curry, un joven aspirante a cineasta y amigo de Liam McAtasney. Curry había grabado un video en su auto, sin que Liam lo supiera, una conversación escalofriante en la que éste le confesaba haber matado a Sarah en su propia casa.
Durante la charla, Liam relató con frialdad cómo había planeado el asesinato durante semanas. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar. Esperó el momento en que Sarah estuviera sola y eligió el día perfecto, el 2 de diciembre de 2016. Esa tarde, Sarah había salido a almorzar con Liam, sin sospechar que sería su última comida. Al regresar a su casa en Neptune City, Nueva Jersey, ella lo invitó a entrar como siempre lo hacía. Eran amigos desde hacía años, con un vínculo forjado en la adolescencia, y ella le tenía plena confianza. Pero ese día, todo cambió. Según la grabación, Liam la atacó por sorpresa, estrangulándola con sus propias manos. No lo hizo en un arranque de ira, sino como parte de un plan frío y calculado. Lo más perturbador fue el motivo: dinero. A lo largo del tiempo, Sarah le había confesado aspectos íntimos de su vida. Le habló de la herencia que su madre le había dejado y de una caja con mucho dinero que había encontrado en su casa. En su inocencia, incluso le había mencionado el monto aproximado, entre $20,000 y $100,000. Liam lo había escuchado todo y lo había archivado en su mente como una oportunidad. Después de cometer el crimen, Liam fue a trabajar, dejando el cuerpo de Sarah en el baño, para luego regresar a la casa y tratar de deshacerse de su cadáver. Al darse cuenta que no podía solo, llamó a su otro amigo, a Preston Taylor, quien también conocía a Sarah desde la infancia, y juntos iniciaron el plan de encubrimiento. Preston fue hasta la casa de Sarah y ayudó a mover el cuerpo. Su idea fue simular que ella se había ido por su cuenta, entonces la trasladaron en su vehículo hasta el puente de la Ruta 35 y lo dejaron allí, con las llaves puestas, como si todo hubiese sido parte de una decisión personal. Luego arrojaron el cuerpo de Sarah al oscuro y helado Shark River Inlet. La evidencia obtenida por Anthony Curry fue determinante. Hasta ese momento la policía tenía sospechas, pero carecía de pruebas sólidas. La grabación reveló una confesión perturbadora, narrada con tanta frialdad que dejó sin palabras incluso a los investigadores. Fue gracias a esa grabación que las autoridades pudieron reconstruir paso a paso lo ocurrido aquella noche, entender la verdadera motivación del crimen y confrontar finalmente a los responsables. El relato de Liam fue algo que nadie podía imaginar. No podía imaginar esto ni la familia de Sarah ni quienes los conocían desde chicos. No estaban preparados para descubrir que una amistad de tantos años terminaría de una forma tan brutal. Nadie pensó que él, su mejor amigo, sería capaz de quitarle la vida. La traición fue tan profunda como el crimen mismo. Sarah confiaba ciegamente en él y él usó esa confianza para planear su muerte durante meses. About what? About killing Sarah. You've been laying low, I guess. Oh yeah, and that's not even the worst part. The worst part of it is I thought I was walking out 50 grand, 100 grand in my pocket. She had one safe and she took money out and she only had 10 grand. And this money, I don't know if it was Brit or something, it's fucking old money, terrible quality. I don't even know if I can put any of it in the fucking bank. Liam McAtasney fue arrestado el 31 de enero de 2017 y llevado a juicio. Taylor también fue arrestado y posteriormente se declaró culpable como cómplice. Preston relató cómo fue ese día en que Liam lo llamó para llevar el cuerpo. También se supo que el motivo de Preston Taylor fue, al igual que el de Liam, el dinero. McAtasney le había prometido dividir la suma que obtuvieran a cambio de su ayuda para deshacerse del cuerpo y encubrir el crimen. El caso conmovió profundamente a la comunidad de Neptune City. Nadie podía creer que detrás de una amistad de años se ocultarían motivos tan fríos y calculados. La historia de Sarah, una joven soñadora traicionada por quienes más confiaba, se convirtió en un símbolo del impacto que pueden tener la codicia y la traición. La confesión grabada por Anthony Curry no solo resolvió el caso, sino que se convirtió en la pieza central del juicio. Liam McAtasney tenía 19 años al momento de cometer el crimen, pero cuando fue sentenciado tenía 21 años. El video lo mostraba describiendo con detalles escalofriantes cómo estranguló a Sarah Stern durante más de 30 minutos, motivado por el dinero que creía que ella escondía en una caja fuerte.
Lo más macabro fue su indiferencia. No mostraba culpa, solo frustración, al parecer porque solo había encontrado $10,000 en el lugar. She goes to walk out the front door. I choke her out, drag her. My biggest problem was the dog, and her dog laid there and watched as I killed her. Didn't do anything. En febrero de 2019, un jurado del condado de Monmouth declaró a McCatasney culpable de los 7 cargos en su contra, incluyendo asesinato en primer grado, conspiración, profanación de restos humanos y manipulación de pruebas. El juez, llamado Richard English, fue categórico. Lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años adicionales por profanar el cuerpo de Sarah. El juez mencionó lo siguiente: el crimen fue planeado con frialdad durante meses. No solo fue brutal, fue una traición a una amistad que existía desde la infancia. McCatasney se creía más inteligente que todos, pero no contó con que sus propios amigos lo delatarían. Preston Taylor tenía 22 años al momento de ser sentenciado. En 2019 se declaró culpable de robo, conspiración y profanación de restos humanos. Testificó en el juicio a cambio de una reducción de pena. Contó cómo ayudó a su amigo a deshacerse del cuerpo arrojándolo al río desde el puente de Belmar. Fue condenado a 18 años de prisión. Durante la sentencia, Michael Stern, el padre de Sarah, se presentó con una camisa morada, el color favorito de su hija, y leyó una desgarradora declaración. Desde ese día, mi vida es un caos. El horror de lo que ocurrió a su cuerpo me atormenta cada día. Nunca más podré abrazarla. McCatasney escuchó la sentencia cabizbajo, con lágrimas en los ojos, pero para la fiscal Megan Doyle, esas lágrimas no eran genuinas. Ella dijo: no mostró remordimiento, lo único que lamenta es haber sido atrapado. Hoy Sarah sigue desaparecida, su cuerpo arrojado al río nunca fue hallado, y aunque hubo justicia en los tribunales, para su familia la ausencia sigue siendo un pozo sin fondo. Michael Stern, su padre, lucha cada día con un vacío que no puede nombrar. El de no poder enterrar a su hija, el de no tener una tumba que visitar, el de no haber tenido un último adiós. El caso de Sarah Stern se convirtió en un símbolo del lado más oscuro de la traición, no solo porque el crimen fue frío y calculado, sino porque fue ejecutado por quienes debieron haberla cuidado. Y mientras los implicados cumplen condena, el mundo sigue recordando a Sarah con la esperanza de que su historia no se repitiera, de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque a veces lo haga en voz baja, en una cámara oculta, en la confesión inesperada de quienes menos se sospecha. Esta historia nos deja una profunda reflexión, que a veces los peores peligros no están afuera, sino dentro de tu círculo más cercano. A veces los monstruos son las personas que están disfrazados de amigos, de parientes o de personas a quienes confías tu vida y tus sueños. ¿Ustedes qué opinan de lo que pasó con Sarah? ¿Creen que realmente se hizo justicia por su muerte? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.